Gracias, Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron a gozarse de la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan un milagro de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? No lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero hay un Dios poderoso, y sobre ese Dios te vengo a hablar en esta hora. Un Dios que no lo puedo ver. Hay un Dios poderoso que tú, desde que entraste a esa puerta, venías con la convicción de adorarle. Venías con hambre y sed de Él. No lo viniste a tocar, no lo viniste a ver, pero venías con una convicción que decir: Dios, yo vengo a adorarte, yo vengo a bendecirte, yo vengo a recibir una palabra de Él en esta mañana. Así que vamos a ver. Yo creo en un Dios que no puedo ver. Abran sus Biblias en Primera de Reyes capítulo 18, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mi alma te alaba, te glorifico, Señor. Te doy la gloria y la honra, porque tú eres el único Dios. Ahora, Señor, vamos a hablar tu palabra, Señor. Pero no quiero hablar tu palabra con conocimiento humano, Señor, o con talento humano. Quiero hablarla a través de tu Espíritu Santo, a través del poder de la palabra, Señor. Que tu palabra es viva y es eficaz. Háblanos, ministranos, oh Señor, en esta hora. Danos una palabra, Señor, que podamos salir en el nombre de Jesús con una fe inquebrantable, Señor. Te lo pido, Señor, y glorifícate, amado Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Yo creo en un Dios que no puedo ver. Te voy a dar este escenario. Y esta lectura muchos lo sabemos, la conocemos. Pero imagínate que estaba ahí los 450 profetas de Baal. Estaba Elías ahí. Y los 450 profetas de Baal estuvieron más de a mediodía latigueándose, gritándole a Baal. Ellos tenían un Dios que podían ver, podían tocar. Mediodía ahí, gritando, clamándole: ahora mírame. Y Elías, a ese riéndose de ellos. Elías estaba tranquilito ahí, oyéndolos a él. Elías tenía un Dios que no podía ver, que no podía tocar, pero estaba confiado porque le llegaba el momento de clamarle a ese Dios en ese instante. Todos los de Baal estaban gritando, latigueándose y hacían todo
para que el Dios que ellos estaban viendo, que los mirara a ellos y recibieran el milagro que estaban pidiendo, que descendiera fuego del cielo. Lo tenían cerquita, pero no les oyó. Pero sabes, el triste de esta situación es que los que estaban alrededor no eran los filisteos, no era ningún pueblo enemigo viendo a ver cuál es el Dios de Israel. No, si los que estaban esperando saber quién era el Dios verdadero era el mismo pueblo de Israel. Un pueblo que sabía que Dios había hecho milagros. Un pueblo que sabía que ya había recibido y había visto cómo Dios los había libertado de la esclavitud de Egipcio. Ya habían visto el poder de Dios. Y ahora estaban alrededor de los profetas de Baal y de Elías, esperando a ver quién es el Dios. A veces dejamos y nosotros adoramos a Dios y lo glorificamos, pero a veces en ciertas circunstancias de nuestra vida empezamos a ver y a dudar de Dios. Si no todas las iglesias estuvieran llenas, si no en los servicios del domingo estuviera lleno, porque la gente estuviera con la convicción de un Dios todopoderoso. Acaban de pasar un tiempo de victoria con los sirios. El pueblo del norte había conquistado a los sirios y estaban, gloria a Dios y aleluya, y estaban gozándose por las victorias. Pero después empezó una situación de 3 años de sequía. Entonces empezaron los problemas, empezaron las dificultades. Créeme que te estoy hablando del pueblo de Israel, no de los filisteos, no de otro pueblo enemigo de Dios, sino de los que conocían a Dios. Y esta era la imagen que había en esta mañana, en ese rato, viendo qué iba a pasar. Si iba a ser Baal el que iba a contestar, o iba a ser el Jehová que un día los había sacado de la tierra de Egipto. De que un día había abierto el mar para ellos. De que habían visto y les habían contado cómo Dios había provisto en ellos en medio del desierto. Ahora estaban esperando, ¿va a ser Baal o va a ser aquel Jehová que un día hizo un milagro? No lo pueden ver, no lo pueden tocar, pero estaba ahí esa imagen. Acab era rey y se había casado con Jezabel. Y Jezabel había introducido la adoración de Baal al pueblo de Israel. Ahora se habían olvidado y habían dejado a Dios por un lado y habían puesto ahora su fe, su mirada en Baal. Se estaban enfrentando en ese momento. Alguien tiene que mirar a Dios. Alguien tiene que recordarse las maravillas que Dios hizo un día en tu vida. Alguien te tienes que recordar cómo Dios te proveyó un día, cómo Dios te bendijo un día. Y en el momento que estés pasando hoy, la situación que sea, aún puedes decir: Dios, aún mi mirada está en ti, aún mi fe está en ti, aún mi creencia está en ti. Aún, aunque no te puedo ver en esta hora, aunque hoy no te puedo mirar, pero sé que un día aún tu poder está sobrenaturalmente en mi vida. Aún puedes hacer los milagros que hace años hiciste en mi vida. Aún tú puedes proveer, aún tú puedes sanar, aún puedes restaurar, aún puedes hacer grandes cosas hoy en este día. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero Él vive. Él es verdadero. Él es el único Dios en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra, que toda rodilla se dobla ante su majestad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En el momento que podemos, tu fe en ese Dios todopoderoso, en la fe del Dios de Elías, en ese mismo momento Dios hace grandes cosas. Dice
Hay un Dios que no se ve y pero tiene poder. Ellos no lo miraban, el pueblo no lo miraba. Los que adoraron un día le dieron la espalda. Los que creyeron un día en él ahora estaban esperando en Baal que hiciera un milagro. Ahora habían creído en Baal porque lo estaban viendo. Estaban viendo quizás la estatua tan grande, wow, tan majestuosa que se miraba, pero ni un milagrito les había hecho. En esa situación que había, Elías se seguía confiando. 3 años de sequía. Pronto la gente iba a empezar a morir. No había cosecha, iban a morir de hambre. Era algo que ellos necesitaban, una esperanza en ese momento. Pero Elías confiaba que cuando un hijo de Dios clamaba a él, a un Dios todopoderoso, Elías sabía que él le iba a contestar, que iba a caer fuego del cielo. No importa que habían pasado 3 años de sequía, no importa los de Baal habían gritado, danzado y golpeándose, no importaba. Pero Elías estaba seguro que cuando un hijo, una hija del Dios Altísimo levanta sus manos y clama al cielo y clama a ese Dios poderoso, Dios responde. Dios responde. Dios te oye y responde, porque es el único Dios todopoderoso. Cuando tú clamas a ese Dios, ten la certeza que Él te va a escuchar. Él te va a responder. No es necesario que lo estés tocando, no es necesario que lo mires, pero Él es real. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un Dios que hace caer fuego del cielo. Déjame decirte que el Dios que alabaste, el Dios que viniste a recibir algo hoy en esta mañana, no hay nada imposible para Él. Si Él necesita o Él desea que caiga fuego del cielo, cae fuego del cielo. A ratito necesitaban agua, dejó caer agua del cielo. ¿Qué quieres? ¿Fuego o agua? Ahí te va. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que has pedido a Dios? ¿Qué es lo que estás confiando que Dios haga un milagro en tu vida? Es momento de que tú lo estés viendo, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero puedes tener la seguridad que lo que tú necesites, Él te va a responder. No es fuego que va a caer, fuego va a encender del cielo. Pero si es agua que tú necesitas, pronto viene esa lluvia de bendición. ¿Qué es lo que tú necesitas? Clámale a Él. Oh, Él te va a responder, porque para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Absolutamente nada. Él tenía todo en control y Elías lo sabía. Estaba a ascender fuego del cielo y descendió. Y aunque los de Baal se golpearon, se lastimaron para que esa estatua les pudiera tener misericordia de ellos, y aunque sea un escupido les doy, pero ni aún así les pudo dar nada. No es el sacrificio que nosotros hagamos, no es porque seamos buenos en la tierra, no es que seamos las personas más perfectas en el mundo, sino es por la bendita gracia de Dios que te va a responder. Es por la bendita gracia de Dios que tú te pudiste levantar de tu cama y estar en esta mañana aquí en la iglesia. Es por la gracia del Altísimo Dios que existe aquí en nuestras vidas. Es por su gracia y no es por todo lo que queramos hacer para agradarle a Él. Pero ese Dios tan bello y hermoso, ese Dios eterno, está aquí en tu vida, está contigo, está cada momento y cada segundo que tú estás respirando. Él hace que tu corazón lata, Él hace que tus pensamientos estén correctos, Él hace que la sangre en tu cuerpo esté fluyendo, vaya a la cabeza, los pies y regrese nuevamente. Él es el que te sostiene a ti. No lo ves, no lo tocas, pero Él tiene el control de todo en tu vida. Bendito sea el Señor. Ese es el poderoso Dios
que hace cosas maravillosas, cosas sobrenaturales en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un Dios que hace cosas sobrenaturales. Te da lo que necesitas en el tiempo que lo necesitas, fuego o agua en el momento que tú lo necesitas, pero hace cosas sobrenaturales. Cuando Elías hizo el lugar donde iba a ofrecer el sacrificio, puso las rocas, puso las leñas. Yo hubiera buscado la leña más seca para que si cayera una chispita con eso me agarrara fuego. Pero ¿qué pasó? Elías puso leña, y después mandó a que pusieran cántaros de agua mojando la leña. Pusieran que vinieran cuatro personas en 3 veces poniendo cántaros de agua donde se mojó la leña, se mojó la piedra, y aún afuera de una poza hubo un canal de una poza. O sea que lo hizo más difícil Elías. Si los demás no crean en Dios, dijo Elías, lo voy a hacer más difícil para que lo crean. Y voy a mojar lo que tiene que prender fuego, lo voy a mojar. Y ustedes saben que el fuego y el agua no se llevan. Lo voy a mojar para que sepan realmente quién es Dios. Y lo mojó 3 veces, 4 cántaros 3 veces lo llenaron. Y aún el poder de Dios y el fuego de Dios descendió y quemó todo. Y dice que hasta lamió el agua que estaba ahí. Wow. Ese es el poder. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Te has preguntado en tu vida qué hay imposible para tu Dios? Las circunstancias a veces se ponen difíciles. Los problemas a veces nos marcan que no podemos seguir adelante. Pero para Dios no hay nada imposible. Para tu Dios no hay nada imposible. A veces le estás pidiendo a Dios: Señor, obra en esta manera. Y cuando te das de cuenta, es como que si Dios, en lugar de contestarte, estuviera echándole más agua todavía al problema. Le estuviera poniendo más mojadito para que dijeran: ahora es imposible. Le estaba pidiendo una cosa, ahora tengo que pedirle 2 cosas. Pero Dios está poniendo esa escena, ¿sabes para qué? Para Él glorificarse, para Él engrandecer su nombre en medio de tu problema, para que tú mires, si tu problema es de necesidad, para que tú mires que Él es el que suple tu necesidad. Y si tu problema es de enfermedad, para que tú mires que Él es tu sanador. Si tu problema es que necesitas algo en tu vida, un toque de su Espíritu Santo, y te sientes seco, te sientes sin paz, te sientes desesperado, es porque Él va a llenar tu vida de su presencia, va a llenar tu vida, tu familia, de la gloriosa presencia de Él. Y fuego de Dios y fuego del Espíritu Santo descenderá sobre tu vida, porque Él se quiere glorificar, porque Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Si estás esperando que Dios haga cosas pequeñas, es porque tienes un Dios pequeño. Pero si estás esperando que Dios haga cosas sobrenaturales, es porque tu Dios es grande y es sobrenatural. Dale la gloria y la honra al Señor en esta hora. Ese es un Dios. No puedo tocarlo, no puedo verlo, pero es el único Dios. Hay un Dios que quiere manifestarse en su pueblo. Versículo 39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Eso es lo que quiere Dios, manifestarse en su pueblo. En tu vida Dios se quiere manifestar. En mi vida Dios se quiere manifestar. En Tabernáculo Internacional Dios se quiere manifestar. Hay mucha gente que no cree, que piensa que solamente es una religión. Pasa un servicio, ahí quedamos todos y hasta el próximo domingo. No, pero la voluntad de Dios es manifestarse. Es hacerse presente. No es que no esté, es que se da luz que donde Él está. Manifestarse es que se está manifestando en este lugar. Él siempre ha estado aquí, pero va a ser que tus ojos lo vayan a ver. Va a ser
que tú puedas palparlo a través de su manifestación sobrenatural en tu vida. Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el Dios. Ese es el Dios que tú quieres, papá. Ese es el Dios que quiere que tú lo mires cuán grande es Él. Ese es el Dios, no solo que hasta que llegues al cielo vas a ver: ay, Jesús es así. Ese es el Dios que se quiere manifestar aquí en la tierra, en tu vida y en tu familia. Ese es el Dios que se quiere manifestar, y tú vas a estar seguro al 100% que no fue un hombre, que no fue un amigo, que no fue el banco. Fue Dios el que te hizo el milagro. Fue Dios el que te bendijo. Fue el Dios el que te guardó. No es casualidad, no es nada de humano, es Dios. Dios se quiere manifestar en su pueblo. ¿Acaso Dios solo se manifiesta en campañas grandes? ¿Acaso Dios solo se manifiesta cuando viene un predicador famoso? Porque no depende del nombre de un hombre, depende del Dios de ese hombre. Y la diferencia que cuando Dios se manifiesta en cosas grandes o en campañas grandes, ese mismo Dios está aquí en Tabernáculo Internacional. Ese mismo Dios está en esta mañana en tu vida. Que el mismo Dios que hace milagros en una campaña grande, ese mismo Dios está presente para bendecir tu vida. No se basa a través de un hombre, no se basa a través de un apellido, se basa todo a través del Espíritu de Dios que se manifiesta hoy en día en las iglesias. O sea que está esa expectativa de tu vida de la manifestación del poder de Dios, porque Él se quiere manifestar. Habían pasado 3 años de sequía. El pueblo estaba dudando: voy, no voy, como muchos. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia, me quedo. ¿Qué pasa con el virus? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si esto? Y estás entre sí y no. Y en total no, porque se quedó como quiera. O estás entre que sí, que estás aquí, estás en la casa de Dios. Antes faltaba lluvia, había una sequía. Nosotros hemos pasado o estamos pasando el corona, ese virus, y estamos viendo los cimientos de cada familia, de cada vida, de cada ciudad. ¿Y en dónde voy a poner mi confianza? ¿Dónde me voy a sujetar para salir vivo hasta el otro extremo? ¿Quién es el que me va a ayudar a mí a salir vivo de esto que estemos pasando mundialmente? Yo creo que es el tiempo. Estamos nosotros, el pueblo de Dios, estamos en esa misma situación, viendo dónde va a venir el milagro, dónde va a venir la sanidad y la protección. Pero el pueblo de Dios se tiene que levantar, y aún podemos creer en Dios, y que Dios es el que tiene la última palabra. No puede pasar nada, absolutamente nada aquí en la tierra, si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite, no puede pasar nada. ¿Por qué temer? Hasta aquí Dios nos ha guardado. A unos los ha enfermado, pero han salido adelante. Otros se han ido. Pero créeme, eso no quiere decir que Dios no tenga el control. Es más que nunca Dios tiene el control de todo. Porque dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol es que no se mueva si no es la voluntad del Dios Altísimo. Y si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios ha decidido guardarte. Si tú estás en esta mañana, es porque Dios te ha guardado para que vengas a su casa a alabarle, glorificarle, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Ese es grandioso Dios, digno de toda la gloria, digno de toda la alabanza. Él se quiere manifestar. Él se quiere manifestar de gran manera. Descendió fuego. Estamos pasando por un virus, pero ¿sabes qué?
No es el tiempo de quedarnos tristes y viendo que no me caiga a mí, que no me caiga a mí. Cruz, cruz, que no me caiga a mí. No, es el tiempo de estar atento a la manifestación del poder de Dios en estos tiempos, porque la iglesia va a ver que hay un Dios todopoderoso, un Dios que sana, un Dios que cuida. Es el tiempo que Dios se va a manifestar en esta época en la que te tocó vivir a ti, en la que te tocó vivir a ti. Pero no para entristecerse, no para vivir en temor, sino para darle la gloria a Dios Altísimo, para darle la alabanza al que todo lo puede. Esta ciudad tiene que saber quién es Dios. Florida tiene que saber quién es Cristo. Estados Unidos tiene que saber qué es que el Espíritu de Dios lo toque a uno. Pero ahora empieza la manifestación de Dios en estos tiempos. Ahora empieza el Espíritu de Dios a llegar a su casa, a sanar, libertar y transformar las vidas. Esa es la actitud que tenemos que tener. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno cree también en ese Dios que no podemos ver, que no podemos tocar, hay un Dios que se hace sentir en nuestras vidas. Versículo 15, dijo Elías: en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. ¿Por qué Elías estaba tan seguro y estaba tan tranquilo? No miraba nada, no podía tocar a alguien. Qué rico cuando hay un amigo, alguien así: aquí estoy, no te preocupes, cualquier cosa yo te jalo, o yo te empujo, o yo te ayudo, y te sientes más tranquilo en lo que estás haciendo. Pero Elías no tenía que podía alguien que podía tocar, o alguien que podía ver. Pero dijo: en cuya presencia estoy. El Dios que tú alabas, el Dios que tú glorificas, se hace sentir en tu vida. Quiere hacerse sentir en tu vida. Esto no es religión, esto no es emoción, esto es presencia de Dios. Esto es presencia de un Dios. Ese es un toque del Espíritu de Dios en tu vida. No lo puedes tocar, pero lo puedes sentir dentro de tu vida. Hay algo que Dios quiere poner en tu vida. Hay algo que Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, dejarse sentir en tu vida. Y el Espíritu de Dios es para todos. No lo vas a ver, no lo vas a tocar, pero se va a hacer manifiesto, porque Elías tenía la certeza que estaba con él. En cuya presencia estoy. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios verdadero. Este no es religión, mi hermano. Si tú viniste a la iglesia para salir igual, déjame decirte que Dios te puede tocar en esta mañana. Dios quiere llenar tu vida de su Espíritu Santo. Quiere poner cosas nuevas en tu vida. Quiere hacerte que tú lo sientas, su presencia en tu vida hoy. Y que no vivamos una vida vacía, sino llenos de su presencia de Dios. Él es real, Él es verdadero. Él quiere que tú sientas su presencia en tu vida y en tu corazón. Él quiere que sientas su Espíritu en tu vida y que no podamos vivir una vida seca, sin sabor. Él quiere derramar su Espíritu en nuestras vidas para que podamos tener la convicción que lo estoy sintiendo, que me está tocando, que me está rearguyendo, porque es un Dios vivo. Si fuera religión, saldríamos igual. Nuestras vidas serían solo de conocimiento, palabra, y vámonos igual, no pasaríamos de ahí. Pero esto no es religión. Esta es presencia de Dios en tu vida. Desde el día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, desde ese día Él ha prometido caminar todos los días de tu vida aquí en la tierra contigo. ¿Y cómo va a caminar contigo? ¿Te va a ver de lejos? Ahí va. Me recordé que le prometí que iba a estar con él. No, contigo, dentro de ti, en su presencia. Ese es el Dios maravilloso. Esa es la convicción
que Elías tenía cuando uno clama a un Dios que no podemos ver, no podemos tocar, pero es un Dios glorioso y maravilloso en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es creer en un Dios que no podemos ver y que no podemos tocar? Que Elías tenía esa convicción en su vida para poder tener toda la confianza del mundo, estar tranquilo esperando que pasaran todo el rato, que querían gritarle, hacer todo hasta esperar su turno él. ¿Qué fue lo que Elías tenía en su vida, en su corazón, para decir: wow, mi turno me toca y ese Dios se va a manifestar? Me encantaba lo que estudié de Elías acerca de la convicción tremenda que él tenía. Primera Reyes capítulo 18 versículo 1 dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab. Wow. Si tú, la convicción que tú tienes que tener para creerle a ese Dios que no puedes ver, no puedes tocar, es recibir la palabra que Él te ha mandado, aceptar su palabra. Y es fácil, pero aquí, recibí la palabra y Elías corriendo iba a obedecer a Dios. No era fácil que Elías obedeciera a Dios. ¿Por qué? Porque acá andaba matando a todos los profetas de Dios, y Elías era el único que quedaba. O sea que Dios lo mandó a su asesino: anda con que te quiere matar, anda con él. Eso es lo que Dios le había dicho. Y entonces, para obedecer la palabra de Dios, tenía que tener una certeza Elías, que era Dios que se lo estaba mandando. Porque si mi enemigo viene por aquí, yo corro por allá. Pero Dios le está diciendo: no, allá viene, ve para allá. Y dile así. Y entonces, para que Elías obedeciera esto, como dice la palabra de Dios, fue pues Elías a mostrarse acá. Es porque tenía una convicción quién era Dios, y que creía la palabra de Dios, que lo que Dios le decía es lo correcto, aunque él no podía analizarlo. Para su sabiduría del ser humano puede hacer que no encaje esta palabra de Dios para mi vida o para esta persona. Aún así voy a hacer lo que Dios me había dicho que yo hiciera. Esa es la actitud de una persona que cree en Dios, que a pesar de todo cree en su palabra, cree en lo que Él ha dicho que va a hacer, crea en lo que ha leído en su palabra. Cada versículo, cada capítulo de la Biblia, crea y aférrese que es así. Aunque no puedes ver la persona que ha dicho esa palabra, aunque no lo puedes tocar, pero lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es así. Y esa es la creencia que tenemos que tener. Creerle lo que Dios te está hablando para tu vida, de lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu familia. Hay que creer la palabra de Dios. Hay que tener la certeza como la tenía Elías ahí. Desde el principio él demostró una convicción y una certeza a la palabra de Dios. Pero muchas veces tenemos muchas creencias a lo que los médicos dicen. Tenemos muchas creencias a lo que miramos en Facebook. Tenemos muchas creencias a lo que miramos en las noticias. Pero no le creemos a su palabra, a lo que Él ha dicho para tu vida, a lo que Él ha dicho para tu familia. Hay que creerle a la palabra de Dios. Cuando tú entres a envolverte en la palabra de Dios, cuando tú empieces a alimentarte de su palabra, yo sé que tu vida va a cambiar. Yo sé que Dios mismo te va a estar redarguyendo, hablándote a través de la palabra de Dios. Muchas personas se quejan: Dios no me habla. Pero muchas veces Dios habla a través de su palabra. Y cuando tú estás solo y no hay nadie, quizás no tienes la Biblia cerca, el Espíritu de Dios te recuerda un versículo
Pero si tú no lees la palabra, si tú no estudias la palabra, ¿cómo vas a tener esa convicción de un Dios todopoderoso? ¿Cómo vas a aumentar tu fe en el caminar de Dios si no tenemos esa convicción a la palabra? Yo puedo creer de mucho, yo puedo saber, pero ¿de qué me sirve saber la palabra de Dios si no la creo? Si no creo lo que está escrito para mí y para mi vida y para mi familia. Es tiempo que la iglesia se levante a que la palabra de Dios cobre vida en cada corazón, que cobre fe en cada familia a través de esa palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. Había una convicción que tenía Elías también, que nos falta mucho a veces, tener una convicción a ese Dios todopoderoso. En el versículo 15, Elías le dijo a Abdías, y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos. Vive Jehová de los ejércitos. Abdías había sido la persona que había ido a buscar o iba atrás de Elías para matarlo. Y Abdías iba con gente para matarlo. ¿Y qué apareció ahí? Apareció Elías en el camino. Y apareció caminando como diciendo: ¿y este qué viene haciendo aquí? Debería estar corriendo. Y él apareció ahí. Y cuando le dijo Elías a Abdías: dile que voy acá, voy para allá. Y aún Abdías, que lo estaba buscando, él le dijo: pero si yo me presento ante Abdías, ante Acab, si yo me presento a él me va a matar, te va a matar a ti y me va a matar a mí también, porque te andábamos buscando. Pero aún tenía una convicción Elías, que dijo: Dios, en tu presencia, Señor, estoy. En ti estoy. Tenía una convicción de quién era el Dios. Un Dios, no cualquier Dios. Aunque Elías andaba solo, aún caminaba con el Dios de los ejércitos. Caminaba con un Dios que tiene todo poder y todo control. Que un Dios que tiene todo poder. Esa es la convicción que tenía Elías. Aunque Abdías tenía miedo, Acab, aún Elías se iba a enfrentar a Acab confiando que el Dios del ejército lo iba a guardar. Qué convicción más grande. Me encantaría tener esa convicción a mí. Que no me mueva nada de lo que me esté pasando en el mundo. Que no me mueva ningún problema, ninguna dificultad de lo que estoy pasando. Me gustaría estar enfrente y decir: aunque venga todo, aunque un ejército se levante contra mí, aún el ejército de Dios está conmigo. Aún puedo decir: la victoria es mía porque Dios está conmigo. ¡Qué convicción! Quizás tus ojos naturales no pueden ver, tus manos naturales no pueden tocar, pero si tu corazón tiene esa convicción, lo puedes ver. Si tienes esa convicción de creerle a un Dios todopoderoso, lo puedes ver cuán grande y tan poderoso es. Otra cosa que tenía Elías, versículo 15 también: en cuya presencia estoy. Dios se quiere manifestar, dije anteriormente, en su pueblo, hacer su presencia. Pero es una cosa que Dios se quiera manifestar en nuestra vida, y otra cosa cuánto tú deseas que Dios se manifieste en tu vida. Dios se quiere derramar en tu corazón, pero cuánto sed tú tienes, cuánta sed de su espíritu de Él. En el día de Pentecostés dice que empezaron 500 esperando el día del derramar del Espíritu Santo. Empezaron a recordarse de muchas cosas. Ay, el negocio está a flor de piel, tengo que ir, me tengo que salir de aquí. Ay, la familia, quedé con tal persona que hacer esto, me tengo que ir. Hay los frijoles y hay de todo, pero empezaron a irse poco a poco.
ya no estuvieron pendientes a la presencia de Dios. De esos 500 quedaron 120 cuando se derramó el Espíritu de Dios. Cuando se derramó el Espíritu de Dios, esos 120 recibieron la promesa del Espíritu de Dios. ¿Dónde quedó el hambre y la sed del resto de los 500? ¿Dónde está el hambre y la sed de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Dónde está la llama que hace tiempo, cuando aceptaste a Cristo, dejabas todo por el Señor? Anhelabas de venir al servicio para gozarte en las alabanzas, gozarte en su presencia, venir a alabar y a danzar a la iglesia. ¿Dónde está esa sed de la presencia de Dios en tu vida? Aún la fuente de Dios no se ha cerrado. Aún el Espíritu de Dios no se ha detenido. Dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente. Aún dice la palabra de Dios que ríos fluirán dentro de nosotros de su presencia. Hay que anhelar la presencia de Dios en tu vida. Oh, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero llénate de Él, llénate de su presencia, llénate de la presencia de Dios. Danza, habla en lenguas, oh, llénate de la presencia, porque Él se está derramando hoy en día en tu vida. Llénate de su presencia. Cuando tenía aproximadamente 15 años, yo no sabía qué era la presencia de Dios. Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero ver, me han dicho que se siente así, que se siente así. ¿Cómo es tu presencia, Señor? En una iglesia no comparada como esta, en una iglesia que el techo era de lámina, las paredes eran de lámina, el piso era de tierra, pero anhelando la presencia del Señor, queriendo en mi vida saber qué es sentir la presencia de Dios, qué es sentir que Dios mora en mí. Me acuerdo que estaba en una vigilia y estaba arrodillado aquí enfrente y le decía: Señor, quiero tu presencia. Miraba que unos lloraban, otros hablaban en lenguas, otros danzaban, y yo estaba seco. Decía: yo quiero sentir tu presencia, Señor. Yo quiero experimentar qué es lo que dicen es de hablar de tu presencia. Cuando de repente en esa noche estaba ahí arrodillado, vino un fuego que no puedo sobre mi vida, un fuego que me envolvió todo en ese momento. Empecé a gritar como loco porque no aguantaba ese fuego. Ese fuego es su presencia. Si tú no has experimentado la presencia de Dios, anhela su presencia, anhela ese fuego de Dios en tu vida, que ese fuego de Dios es para todos. Él quiere llenar tu vida, Él quiere llenar tu copa. Su presencia está en Él. Él quiere vaciar su espíritu en tu vida. ¿Con cuánto te conformas? ¿Con cuánto de Dios te conformas? ¿Cuánto de tu vida está lleno de Dios? ¿Te conformas con lo que recibes el domingo? ¿Te conformas el escalofrío que sentiste hace meses y meses atrás? Hay que anhelar la presencia de su Espíritu Santo. Hay que anhelar ese sentir de Dios en tu vida. Entre más lleno estés de Él, más fuerte vas a ser. Entre más de su presencia esté en tu vida, menos de ti te va a importar. Pero quiere llenar tu vida de Él. Quiere que su vida sea empapada de su espíritu en tu vida, para que las cosas cambien. Y entonces no importa si no lo puedes ver, no importa si no lo puedes tocar, pero tú sabes que estás caminando en su presencia. Tú sabes que importa en el camino, no vas solo, va su presencia en ti, en su vida. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia
ser cristiano, de religión, a sentir lo que es Dios en tu vida. Si tú hace tiempo has experimentado su presencia, síguela anhelando cada día más. No vivas del recuerdo de años pasados, porque la gloria que viene va a ser mejor de la que ha pasado. Oh, la bendición, en otras palabras, la bendición que he recibido el año pasado, hace 5 años, prepárate, porque la gloria que viene va a ser más grande para tu vida, más grande para su presencia en tu corazón y en tu ser. Llénate de su presencia. Si tú nunca has sentido la presencia de Dios, vívesela. Vívesela, porque el Dios vive. Dios es real. Y Dios te va a tocar con su Espíritu Santo. Dios te va a llenar tu vida. Tu vida. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere que experimentes cosas sobrenaturales, no naturales, porque lo natural es un límite natural, pero Él es sobrenatural. Y lo que Él quiere manifestarse en lo sobrenatural depende de cuánto tú quieras de su presencia. Y esta es la introducción de un mensaje que viene por ahí, pero voy a seguir aquí. Mantente en la presencia de Dios. Otro punto: no oigas las mentiras, porque mucha gente está desanimada por mentiras. Imagínate, a Elías le estaban dando un cuento barato. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Imagínate, de todo el alboroto que ha habido, a Elías le estaba metiendo la culpa de lo que estaba pasando. Estaba metiendo la culpa del alboroto que el pueblo estaba creyendo en un pueblo de Dios, de Jehová. Están poniendo el alboroto de todo, de que si vino crisis porque estás alborotando al pueblo, entonces mira, Dios nos está castigando por esto. De todo le estaba metiendo la culpa a Elías, a todo. Pero el que tenía la culpa realmente era Acab, porque él fue el que alborotó todo a que adoraran a Baal. Entonces él que decidió que adoraran a Baal, le estaba metiendo la culpa a Elías. Y a veces, muchas veces, creemos mentiras que nos quitan la mirada de Dios y que nos quitan la mirada del propósito de Dios por creer mentiras de otras personas o mentiras del enemigo que te habla a tu vida. Tú tienes que estar con la certeza en tu vida de no creerle mentiras al enemigo, de estar seguro quién es el que te está hablando, si esto es de Dios o es del enemigo. Si yo te venga a decir a tu vida algo que es contra la palabra de Dios, contra tu fe, contra lo que crees, y está fuera de la palabra de Dios, es mentira. Aunque tengas título de bíblico, aunque tengas lo que tengas de las asambleas de Dios, lo que tengas, es mentira. Por eso no tienes que creer mentiras. Mucha gente se ha desanimado por mentiras, porque no pasan las cosas, porque no vas para ningún lado. Quizás dicen: esta iglesia ya se va a cerrar, esta iglesia vienen pocos cada vez. Mentiras. No creas a las mentiras del enemigo. Cree a la verdad de lo que Dios ha dicho con esta iglesia. La verdad que Dios ha dicho en esta iglesia es que se va a manifestar de una manera sobrenatural. Oh, que Dios va a tocar las vidas, va a cambiar los corazones. ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso eso no es verdad? Cree a la verdad de Dios y no a las mentiras que el enemigo usa a otras personas en tu vida. No, cuídate de esa tos, porque de esa tos se murió mi chucho o mi perro, pues. Es un dicho guatemalteco. Cuídate, no creas a esas mentiras. No creas que lo que declara gente sobre tu vida
sobre tus hijos. No creas lo que el enemigo está hablando acerca de tu familia. Habla vida, habla verdad. Cree en lo que Dios ha prometido para tu vida. No creas en mentiras. Si Elías hubiera creído en esa mentira, ahí se hubiera detenido todo. Pero él siguió con la convicción de lo que era verdad. Viste que en el caminar hay varios obstáculos en nuestras vidas que nos detienen a veces. En el caminar hay muchas cosas que nos pueden detener, pero no creas mentiras. Otro punto, hay que hablar de ese Dios que nadie puede ver y nadie puede tocar. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 dice: acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Imagínate lo que les dijo al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, aún dudó todavía lo que está diciendo Elías. Entonces Elías no se quedó callado, siguió diciendo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías estaba parado en lo que iba a hablar de Dios. Iba a poner a Dios como un Dios grande y poderoso. La creencia de un Dios, habían 450. Él estaba solo, pero aún así voy a vivir con la convicción y le voy a hablar al pueblo de lo que yo creo, dijo Elías. Le dijo: ¿hasta cuándo claudicarás en vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dijo seguir a Jehová y dijo a Baal en pos. ¿Cuál es la diferencia seguir y en pos? Seguir es alguien que tú miras y puedes seguirlo. En pos quiere decir buscar. O sea, en otras palabras, búscalo porque no saber dónde está. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Pero la convicción de él es seguirlo. Y aún se quedaron callados. Volvió a confirmar que esto no se quede así. Voy a seguirles hablando. En estos tiempos se necesita que hablemos de Dios, que hablemos de quién tú crees. Que no cuando vengamos a la iglesia soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Hay que hablar de tu Dios. Hay que tener la convicción de Elías para hablar de él. Hay que tener esa convicción para que la demás gente sepa de quién es Dios. Que no crean en cualquier ídolo, que no crean en cualquier imagen, crean en Dios. Y para eso se necesita gente que se levante a hablar de Dios, que se hable de Jesucristo, que hable de su evangelio, que hable de lo que Dios ha hecho en sus vidas, para que se enteren realmente que hay un Dios poderoso y grande y eterno. Aquí lo podemos hablar, aquí lo estoy gritando, pero hay 4 paredes aquí. Pero tú llevas esa palabra y tú puedes sacarla de estas 4 paredes al lugar de tu trabajo, a donde tu familia, o hasta tu vecino, al que vende, qué sé yo, tamales. Ahí tienes que llevar la palabra de Dios. Ahí tienes que engrandecer a Dios. Una cosa es alabar a Dios aquí en el templo con el piano y con los hermanos aquí, y otra cosa que engrandezcas a Dios con tus palabras, diciéndole lo que Dios ha hecho en tu vida. Es fácil alabarlo aquí, pero hay que engrandecerlo a Dios, lo que ha hecho en tu vida allá afuera, para que la gente sepa que hay un Dios grande y poderoso en estos tiempos. Elías lo predicó, se lo gritó a todo el pueblo, y el pueblo aún estaba indeciso. Ay, que no tienes que desmayar.
tienes que decirle a la gente que te miren a ti, de que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que todo lo puede, pero necesitas compartirlo. Y esa es una convicción de que tú crees en un Dios que no puedes ver y que no puedes tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Hay que restaurar el altar de Dios. Hay que restaurar su altar. Imagínate, el altar de Baal estaba bien bonito, ahí lo tenían bien ahí, pero el altar de Dios estaba destrozado, arruinado. Y hasta que Elías se presentó, empezó a poner las piedras, a restaurarlo. Mucha gente quiere ver a Dios y no lo puede tocar. Se desanima y deja el altar de Dios caído y derrumbado. Hay que volver a construir el altar de Dios en tu vida. Tienes que volver a construir ese altar a un Dios viviente. Tienes que regresar a alabarle, a glorificarle, a darle gracias cada mañana por tu vida. Tienes que empezar de nuevamente a ser agradecido con un Dios todopoderoso. Un Dios que te ha dado de comer, un Dios que te ha suplido, un Dios que te ha cuidado. Tienes que empezar otra vez a armar el altar de Dios en tu vida. El pueblo tiene que empezar a alabar y glorificar el nombre de Dios en su vida. Hay que levantar el altar de Dios en nuestras vidas, ahí donde tú estés, ahí donde tú camines. Levanta el altar de Dios, un altar que salga adoración, un altar que salga alabanza, un altar que tenga un corazón agradecido con Él, un altar que se levante alabanza y dolor grato para Dios. Hay que restaurar el altar de Dios hoy en día. Tenemos que restaurar la alabanza y la adoración de Dios hoy en día. Que no cantar una alabanza más por cantarla. Hay que adorar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Hay que adorarlo. Hay que alabanzar tu nombre, su nombre en alto. Hay que restaurar el altar de Dios. Dios habita en medio de su alabanza. Hay que restaurar ese altar que ya está caído, que ya está tumbado por las circunstancias de la vida. Pero hay que restaurarlo, porque Él es el que se merece la gloria y la honra. Y cuando en tu vida tú alces tu voz y empiezas a bendecir tu nombre, su nombre, y exaltar su nombre nuevamente, oh, déjame decir que fuego del cielo vendrá en tu vida. Oh, algo poderoso en su presencia podrás vivir, porque has restaurado el altar de Dios, que es para la honra y gloria de Él. Hay que restaurar ese altar. Bendito sea el nombre, Señor. Uno más y me quito enfrente de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en 1 Reyes capítulo 18 versículo 36: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Hay que regresar a clamar a ese Dios todopoderoso. Elías vino y clamó a Dios. Ahí vino y clamó a un Dios. Alzó su voz y dijo: oh Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. ¿Por qué mencionó a los patriarcas?
Mira, Abraham, que significa padre de multitudes, un hombre de promesa, un Dios de promesa, bien dicho. Cuando tú clames a Dios, ven con la confianza de que Dios es un Dios de promesa, que Dios lo que promete lo cumple. Cuando tú vas a la presencia de Dios a pedirle por algo, di: Dios, tú has prometido esto, tu palabra dice eso, así que le pongo un sello hoy en mi vida que voy a recibir esto, porque eres un Dios de promesa. Y así, esa convicción empezó a orar Elías. No hizo una oración que estaba cabeceando, hizo una oración de convicción. Dios de Abraham, o sea que estoy clamando un Dios de promesa, un Dios que cumplió su promesa un día y la va a cumplir contigo también un día. Y dijo: Dios de Isaac. Dijo: Dios de Isaac. ¿Qué quiere decir Yishwak? Significa aquel con el que Dios ríe. Y ustedes saben la historia cuando el Señor llegó y Sara se rió. Y después Sara, cuando nació Isaac, y ella se rió. Entonces dijo en Génesis capítulo 2 versículo 16, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. A cualquiera que oyere se reirá conmigo. Entonces, ¿por qué Isaac? Dios el que me hace reír. Créeme que cuando tú vas a la presencia de Dios y clamas, Él cambiará tu lamento en baile. Oh, Él te llenará de alegría. Él te dará esperanza nuevamente. Él te hará vivir, Él te hará reír. Si el mundo, lo que te rodea, te entristeza, te quita el gozo, te amarga, no sabes qué hacer, pero clámale, porque Él es el que te va a hacer reír. Él es el que va a cambiar todas las situaciones. Si antes llorabas por una esquina, Él te va a llegar a un lugar donde vas a poder danzar de alegría y vas a poder hacer fiesta, porque Él es el Dios de tu alegría, de tu paz. Oh, de tu paz. Oh, Él ha cambiado mi lamento en baile. Oh, me llenaste de alegría. Oh, reirás al clamar con confianza en Dios, y Dios te responde tu oración. Reirás de alegría. Bendito sea el nombre, Señor. Pero continúa diciendo y dice: Dios de Israel o de Jacob. ¿Qué quiere decir en hebreo Israel? Cuyo significado es: luchó con Dios. Luchó con Dios. ¿Por qué si le pides a Dios una vez, 2 veces, y ya la tercera ya es reclamo, ya no es oración a Dios? Señor, ya te he pedido 2 veces, no he oído tu contestación. Cambia de oración a reclamo. Pero a veces hay que luchar en oración. A veces hay que tener la convicción de luchar hasta que Dios te responda, hasta que mire la gloria de Dios, hasta que mire la contestación de Dios sobre tu vida. Has orado una vez, has orado 2 veces, sigue luchando, sigue clamándole a Dios con confianza que Él lo va a hacer. No sabes cuándo, Dios lo sabe, porque aún me rindo en la soberanía de Dios, en el plan divino de Dios sobre cada vida de nosotros. Pero sigue orando, no te desanimes, sigue clamando a Dios, porque el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel aún está vivo y aún está en medio nuestro. Es nuestro Dios, es nuestro Dios. Es nuestro Dios, clámale a Él, bendice su nombre, sigue confiando en Él. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero la gloria de Él es grande, el poder de Él es poderoso, sobrenatural. Bendito sea el nombre Señor. Y sigue diciendo este versículo: sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Oh, en este tiempo
Oh, esto que falta por venir, que termine el año. Oh, el tiempo que Dios nos regale en nuestras vidas. Es el tiempo que Dios se manifieste en nuestras vidas como nunca antes. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo que Dios se tiene que manifestar. Oh, no fue el año pasado. No va a ser entre 30, 50 años cuando te duela todo. No, el tiempo de Dios se manifieste hoy en tu vida. Pero el tiempo del Dios vivo y poderoso para ti. Ponte de pie en esta hora. Es el tiempo de Dios para tu vida. Hay un Dios todopoderoso. No te desanimes si no lo puedes ver y no lo puedes tocar, pero Él es real en tu vida. Yo puedo hablarte aquí y muchos pastores pueden hablarte aquí. Yo puedo venir, gritar, saltar y todo, pero eres tú, que cuánto tú crees en Él, cuánto tú te relacionas con Él. Y Dios se quiere manifestar hoy en día. Es el tiempo de la manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo para su pueblo. Para su pueblo. Triste esta historia, porque cuando me di cuenta, no es un pueblo impío que estaba viendo quién era Dios. Era el mismo pueblo de Dios que se había olvidado de Dios, que estaba ahí esperando a ver si Dios todavía existía. Es triste esta historia, pero muchas veces pasamos eso y lo hacemos nosotros también. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y vivimos nuestras vidas y nos damos de cuenta que nos hace fácil ya no ir a la iglesia. Se nos es fácil no alabar a Dios. Se nos es fácil no abrir la Biblia entre la semana a leerla. Se nos es fácil ya no poner alabanzas para glorificarlo en medio cuando vas en tu trabajo. Nos hemos olvidado de Dios. Y Dios quiere manifestarse hoy en día. Si Dios ha puesto este mensaje en mi corazón, es para mí y es para cada uno de los que estamos aquí. Es para cada uno de los que estamos aquí. Que no olvides que Él se quiere manifestar, que Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Hasta aquí no se ha terminado todo. Hay mucha historia de tu vida por qué escribir. Hay mucho por qué estar atento al poder de Dios en tu vida. Yo no sé si hay alguien que no conoce a Cristo como su Señor, si hay alguien que no ha dado su vida al Señor, si está por primera vez aquí en la iglesia. Quiero invitarte a que le des tu vida a Cristo. Si hay alguien que no conoce al Señor, puedes levantar tu mano. Queremos orar por ti. Queremos acompañarte para hacer la oración y tú te entregues completamente tu vida al Señor si no has dado ese primer paso de acercarse a Dios. Todos somos de casa. Si no, con toda confianza puedes levantar tu mano. Discúlpame que tome este tiempo, pero es importante realmente también. Si no estás pasando por algo, levanta tu mano. Si estás confiando y estás esperando un milagro de Dios, levanta tu mano, porque Dios va a obrar en tu vida. Vamos a clamar a un Dios de esperanza. Aquí vamos a orar y clamar en fe, unidos vamos a clamar en este momento a un Dios que todo lo puede, por todas las necesidades, por todo lo que estamos pasando. Vamos a clamar. Vamos a orar por Jorge Róbelo y Leslie Reyes. Ellos están ahorita en una sala con máquina respiratoria. Son unos padres que sus hijos están en su casa esperando por ellos para que ellos regresen, pero en el hospital ellos están peleando por volver a casa. Tenemos que unir y clamar por este milagro para esta familia, sea la necesidad que sea. Tenemos un Dios todopoderoso. Vamos a orar. Dios grande y poderoso, Señor, tú Dios que todo lo puedes,
tú eres el excelso sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de Jorge. Señor, que tú te glorifiques en la vida de Lesbia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, sus hijos lo están esperando en casa. Ellos están con una máquina de respiración. Yo te pido ahí donde ellos están en el hospital, que tu mano sanadora en el nombre de Jesús llegue sobre esos cuerpos. Que todo virus en el nombre de Jesús lo reprendemos ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Reprendemos toda enfermedad y sean sanos para la gloria tuya, Señor. Que podamos oír lo grande que has hecho tú sobre la vida de esta familia. Cualquier persona que esté en el hospital, cualquier niño que esté en el hospital, Señor, o familias que estén en el hospital, declaramos sanidad. Declaro sanidad sobre cada cuerpo enfermo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Todos los que están quizás en el hospital o están en medio de este lugar y quizás necesitan sanidad en sus cuerpos, declaramos en el nombre de Jesús sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad desde la cabeza hasta sus pies. Oh, milagros sean hechos ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos en el Dios de milagros. Creemos en el Dios que todo lo puede. Oh, provisión, Señor. Cualquier necesidad de provisión, cualquier milagro que necesita, cualquier problema legal, cualquier cosa que estén pasando, cualquier cosa que se haya levantado contra ellos, contra su familia, en el nombre de Jesús declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, sea hecho para la gloria de Dios, sea hecho en el nombre de Jesús. Así sea. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos le creen al Dios de milagros? A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.